Les llamo la atención, hermanos, dentro del estudio sobre las 7 caídas al personaje José. Es cierto que José es el único personaje en la Biblia donde no se menciona que cometió un pecado. No habla la Biblia de ninguna forma que él falló en pecado y tenemos registrado uno de sus actos malos. No cabe duda que José no fue perfecto. Por alguna razón, Dios no quiso que miráramos el lado oscuro de José, de su vida. Yo creo que sí, José tomó algunas malas decisiones. Yo creo que sí, José quizás fue culpable de tener demasiado al pueblo de Dios en Egipto. No sé, hay bastantes argumentos sobre eso. Pero sin falta o sin duda alguna, José tipifica al Señor Jesucristo más que cualquier otro personaje en la Biblia. Sin embargo, hay algo que podemos aprender de este personaje respecto a las caídas del justo. Note conmigo en el versículo 18, por favor, de nuestro pasaje Génesis 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron. Versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Noten el versículo 28, por favor. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Note, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José se encontraba en un pozo, en una cisterna, donde él nunca tenía que haber estado allí. No por culpa alguna, no lo buscó, no irritó, no le falló a sus hermanos. La Biblia dice claramente que ellos le tenían envidia. La Biblia dice claramente que ellos querían matar a su hermano. Al no hacer por la intervención de Rubén, hubieran matado a José. Pero José se encontraba caído porque alguien lo tropezó, porque alguien lo lastimó. Yo quiero hablarles esta noche, hermanos, sobre ese tema, sobre las caídas emocionales que vienen al justo. ¿Cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida? Hay caídas que vienen por nuestra culpa, porque somos pecadores, porque fallamos a Dios. Pero también hay caídas que vienen en nuestra vida porque alguien nos hizo caer, porque alguien nos fue de tropiezo, porque alguien nos lastimó y nos topó. Quiero que vean conmigo, por favor, en sus Biblias, el libro de Lucas, por favor, Lucas 17. Versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar, note, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces, note, 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, ¿qué dice? Me arrepiento. ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer? Perdónale. Quiero que vean, por favor, en el libro de Mateo 18, y espero que tenga su Biblia. Vaya conmigo a su Biblia, especialmente si son padres. Yo creo que debemos de poner el ejemplo a nuestros hijos. No estar ahí nomás como que estamos viendo una película, sino que ir a nuestras Biblias, abrirla y leerla. Mateo 18:7 dice la Biblia así, versículo 6.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan ¿qué? Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, la Biblia claramente habla sobre tropiezos. Hermanos, vendrán caídas emocionales. Enfrentaremos el menosprecio como José enfrentó el menosprecio de sus hermanos. Enfrentaremos la traición como José enfrentó la traición de sus hermanos. Como Jesús enfrentó la traición de sus hermanos. A veces estas heridas y estos tropiezos y caídas vendrán de aquellos quienes más amamos. Salmo 55, por favor. Salmo 55. Salmo 55, versículo 13. Versículo 12, por favor. Dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi qué, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de ¿dónde? De Dios. Querido hermano, quiero hablarles esta noche, si usted me permitiera abrir su corazón y escuchar atentamente sus oídos espiritual. De esta caída, hermanos, también viene a la vida del justo. Hay muchas personas desanimadas porque alguien les fue de tropiezo. Hay muchos cristianos, buenos cristianos, que han sufrido injusticias increíbles. Hay pastores, hay esposas de pastores que sirven y están enfrente de sus ministerios heridos, lastimados por personas que los lastimaron con palabras, con cosas, con situaciones. Hay familias dentro de la iglesia lastimadas por líderes que fueron crueles, que los maltrataron, los engañaron, los mal usaron, se aprovecharon de ellos. Hermano, por todas partes yo encuentro que esta es una de las caídas del justo. En Salmo 41:9, por favor, Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, dice la Biblia, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Proféticamente es lo que Judas hizo contra nuestro Salvador. Hermanos, el Señor sufrió herida, y por sus heridas nosotros somos ¿qué? Curados, sanados. Hermanos, es interesante que lo único humano que vamos a encontrar en el cielo cuando lleguemos al cielo, lo único humano, terrenal, de este mundo que vamos a encontrar en el cielo, va a ser las heridas que están en las manos del Señor y en sus pies, causadas por usted y por mí. Quiero que mediten esa verdad. Las únicas heridas, las únicas cosas que vamos a encontrar que vienen de esta tierra. Usted, pero pastor, que no nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Nosotros no vamos a estar en carne allí. Nosotros vamos a ser renovados, un cuerpo glorificado, y estar entre la presencia del Señor para siempre con Él, en espíritu con el Señor. Pero lo único terrenal, es decir, algo que sucedió aquí, que se fue de aquí al cielo, va a ser las heridas que nuestro pecado causaron sobre nuestro Salvador. Proverbios 27:6, por favor. Proverbios 27:6. Proverbios 27:6, por favor. Dice la Biblia así: fieles son las heridas. Quiero que lean este versículo conmigo, por favor. Proverbios 27:6. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo todo en voz alta. Versículo 6. Fieles son las heridas del que ama,
pero oportunos los besos del que aborrece. Dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama. Es decir, la Biblia dice, hermanos, que el justo tiene que entender que va a ser herido por aquellos quienes amamos. Vamos a recibir heridas, vamos a sufrir heridas. No todos tienen la capacidad de levantarse de esta caída. Es muy duro este dolor. Es muy difícil llevar esto enfrente. Toma mucho carácter, toma mucha disciplina, toma mucha convicción en el Señor para ser herido por aquellos quienes más amamos y seguir adelante con los ojos puestos en el Señor y perdonar, si es necesario, 7 veces a aquel que me lastima. Yo lo perdono, como leímos en la Biblia, lo perdono y lo perdono y lo perdono. Toma mucho carácter, mucha integridad, mucho control emocional para poder avanzar hacia adelante. Pero la gran mayoría de nosotros, hermanos, nos detiene, tropezamos, nos caemos en hoyos de amargura, de resentimiento, de dolor, de confusión, de lástima, de rechazo, de frustración, de odio, de coraje, y nos encontramos en ese hoyo, caídos por culpa de alguien más, sí. Pero esto también es una caída del justo. Dijo el Señor, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Qué difícil es perdonar a aquellos que nos lastiman. Creo yo que es la disciplina más difícil en toda la vida cristiana. Más difícil que orar, más difícil que ayunar, más difícil que servir, más difícil que dar, más difícil que sacrificar, es perdonar. Muchos perdonamos de labios solo para quedar bien, solo para que la gente no nos juzgue como resentidos o amargados. Pretendemos que todo está bien por fuera y lo declaramos y lo decimos para pretender que estamos bien. Pero cuando la realidad es algo diferente, por dentro estamos en un hoyo profundo. No entendemos por qué sucedió lo que sucedió. Cuestionamos, interrogamos, investigamos, nos quejamos. ¿Por qué? Porque no es agradable esa herida, esa caída que hemos sufrido, y sabemos quién fue el culpable y sabemos quién nos fue de tropiezo y sabemos quién nos lastimó. Y eso es lo que hace más difícil el que nosotros no somos los culpables, en que yo no caí en este hoyo solo. Alguien me tropezó, alguien se aprovechó, alguien me lastimó. Y mi hermano, estoy hablando de una de esas caídas que muy pocos cristianos, muy pocos pastores, muy pocos esposas de pastores, muy pocas esposas de líderes, muy pocos cristianos tienen la capacidad, el carácter, la espiritualidad de levantarse de esta caída. Las iglesias están llenas de cristianos neutralizados en hoyos de heridas causadas por otros, pastores que un día servían, esposas de pastores que un día estaban al lado de sus esposos, siervos, siervas, líderes, familias por todas partes que un día estaban en frente de la batalla, sirviendo, ayudando, promoviendo, motivando, pero ahora están en una esquina, en un rincón, en una banca, en una silla, afuera del mundo, afuera de la iglesia, quejándose, amargados, apuntando dedos. ¿Por qué? Porque sufrieron la caída de que alguien los lastimó. ¿Alguien le ha lastimado a usted? ¿Alguien le ha traicionado a usted? ¿Alguien intencionalmente quisieron hacerle un daño? Yo puedo decir por experiencia propia que es probablemente lo más difícil que hay en el ministerio. Cuando uno decide amar y servir a alguien, y ese alguien se voltea y se aprovecha y te lastima. Probablemente es lo más difícil que he experimentado en 32 años de mi cristianismo.
No todos tienen la capacidad de levantarse. Difícil es perdonar. Quiero que vean Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 dice la palabra de Dios así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, note la palabra, retengamos nuestra ¿qué? Profesión, como que hay alguien que nos quiere quitar eso. Como que hay algo que nos quiere arrancar o arrebatar nuestra profesión. Dice, retengamos nuestra profesión, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras ¿qué? Nuestras debilidades. Cada quien aquí tiene una debilidad y usted la sabe muy bien. Todos aquí tenemos debilidades. Sería un loco tratar de describir las tantas debilidades que existen en este lugar. Pero todos aquí tenemos debilidades. Algunos somos bien inseguros. Algunos nos da pena y vergüenza. A unos otros hablamos demasiado y nos metemos en problemas. Otros somos muy emocionales y muy fáciles de lastimar. Otros somos muy maliciosos y pensamos mal de todo mundo. Otros, hermanos, somos demasiado chismosos y nos metemos en asuntos que no nos importan a nosotros. Y después andamos queriendo arreglar los problemas en cual nos encontramos porque comenzó con un chisme. Otros somos muy rencorosos. Alguien nos falla y jamás les queremos perdonar. Otros somos demasiados vulnerables. Somos demasiado sencillos que no sabemos cómo cuidarnos y nos metemos en problemas. Dejamos que la gente se aproveche de nosotros muy fácilmente y nos engañan y nos manipulan y nos roban y nos manejan y nos quitan dinero y según nos piden prestado y no nos pagan y después andamos en problemas porque somos muy fáciles de manejar. Otros somos muy confiados. Otros somos muy orgullosos. Otros somos muy necios. Otros somos muy tercos. Tiene que ser su manera, como usted quiere, como usted lo ve, y nadie ni nada le va a cambiar a usted. Hay muchas debilidades en este salón. Jesús fue traicionado y menospreciado por Judas, por Pedro. Qué difícil tuvo que haber sido cuando pasó 3 años y medio con Judas y sabiendo Dios de antemano que era Judas que lo iba a traicionar, le dijo: ve y haz pronto lo que tienes que hacer. No lo detuvo, no lo mató, no lo castigó, no lo avergonzó, dejó que hiciera lo que tenía que hacer porque su confianza estaba en Dios. Qué terrible tuvo que haber sido cuando Judas se le acercó hipócritamente, como suele suceder. Aquellos que más nos lastiman, más besos nos dan. Viene Judas Iscariote y le da un beso: maestro. Y Jesús no le dice traicionero, no le dice qué vergüenza, con qué cara vienes aquí. Le dijo: amigo. Qué difícil fue para Pedro cuando Dios le dijo que le iba a negar. Y antes que el gallo cantara 3 veces, no el pato como en la mañana, sino el gallo, Pedro lo iba a negar. Pedro lo iba a negar. Y cuando Pedro ve al Señor Jesús salir por allí del pretorio, lo ve salir y lloró amargamente porque vio a los ojos de su Salvador, del Maestro, que lo miraba y traspasaba su mirada atrás de Pedro y sabía que lo conocía y él le había dicho que este momento iba a llegar, y Pedro no sabía nada más que llorar amargamente y decidió regresarse para atrás a su oficio antiguo, olvidarse del ministerio, pensando que ya Dios jamás quería usarlo. Sin embargo, aquí viene Jesús
y prepara los peces y las brasas y invita a Jesús a que le sigue una vez más. En Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos en voz alta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo muy en particular de este versículo. Probablemente uno de los versículos más grandemente usados para traer consolación a personas heridas. Cuando las circunstancias no son lo que esperamos que deben de ser. Cuando suceden las circunstancias que nos duele, que alguien nos lastima, que alguien se toma ventaja de nosotros, que alguien se burla de nosotros, que alguien a propósito nos lastima, nos hiere, nos causa daño porque ellos están heridos y quieren la satisfacción de verte a ti lastimado y hacerte a ti sentir lo que yo siento, y buscan la oportunidad y muy sutilmente, como las serpientes antiguas, vienen y dan su veneno por tal de lastimar. Y son en esos momentos donde uno se hace para atrás y dice: Señor, yo entiendo por qué esta herida. En Mateo 5:44, por favor. Mateo 5:44. Dice la palabra de Dios, versículo 44, dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis, no te saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, habla de madurez, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Amad a vuestros enemigos, dice Dios. La única manera de triunfar, la única manera de salir y levantarse de estas caídas es amar al que es difícil de amar, amar al que te lastimó, amar al que no tuvo misericordia de ti, amar el que te maljuzgó, amar el que te traicionó, amar el que te engañó. Es lo único que saca una persona de aquel hoyo, de aquella caída. Por eso José se levantó. José era un joven inocente, un joven que soñaba, un joven que era noble de pensar. No sabía ni pensaba que sus hermanos tendrían envidia de él. Él nomás estaba emocionado del sueño que Dios le había dado, y contaba y platicaba sus sueños inocentemente, queriendo ser de bien, queriendo ser de ánimo, queriendo ser de bendición. Pero José fue el objeto del odio, de la envidia de sus hermanos. No lo entendían, no querían entenderlo, no le dieron chance para entenderlo. Simplemente lo vieron como alguien, como un enemigo, alguien que le robaba la atención del Padre, alguien que sabían que Dios, su Padre, lo amaba a él más que a ellos. Y la verdad es, mi hermano, que nuestros fracasos o caídas no son el final. Quiero decir eso otra vez: nuestros fracasos y nuestras caídas no son el final. A veces en la vida y las circunstancias fuera de nuestro control, por el celo de alguien más o por el odio de alguien más, recibiremos golpes que nos van a tumbar por adentro. Sí, nos van a tumbar por adentro, pero siempre hay una salida. Siempre hay alguien que se compadece de nosotros. Aquel, hermanos, que también lo engañaron, aquel de lo cual también se burlaron de él, aquel que también lo abandonaron, aquel que también traicionaron, se compadece de nosotros y nos ayuda a salir de esos hoyos de lastimadas. Noten conmigo, por favor, Génesis 42. Génesis 42. Génesis 42. Génesis 42, versículo 23. Génesis 42, versículo 23. Dice la Biblia: pero ellos, dice la Biblia, no sabían
que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. Después mandó José y llenaron sus sacos de trigo y devolviesen dinero de cada uno de ellos, poniendo su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. José era una bola de emociones. José extrañaba a su padre. José no entendía todo lo que había sucedido. No sabía que sus hermanos realmente lo querían matar. No entendía por qué lo querían matar. Años habían pasado, un montón de dificultades, un montón de lágrimas, un montón de soledad, y no hay nada peor que tener la posibilidad de tener familia, pero tener que vivir y sentirse solo. No hay algo más miserable que la soledad. Por eso Dios dice que cuando vio al hombre que estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Mi hermano, qué difícil es la carga, qué difícil es el tropiezo, qué difícil es el sentimiento, qué difícil es la experiencia de la soledad. Y José lo había sentido, lo había experimentado, y aunque Dios, la Biblia nos afirma que Él estaba con José y Dios siempre lo bendecía, pero José siempre con la mente en su papá, José siempre con la mente en sus hermanos. Sin duda alguna se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? Yo no les hice nada. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué me menospreciaron? ¿Por qué me rechazaron? Yo era el menor de todos, a todos los admiraba, todos eran especial para mí, todos eran mis héroes, a todos quería seguir, eran mis hermanos mayores. ¿Por qué me lastimaron? Aunque no encontramos una caída pecaminosa en la vida de José, podemos entender que sin duda enfrentó mucho dolor, mucha soledad, muchas dudas, muchas traiciones, dejándonos entender que como cristianos, si no tenemos cuidado, podemos caer moralmente de nuestra fe en el Señor. Si descuidamos nuestra fe y esperanza en saber que Dios usa lo malo para cumplir el bien en nuestras vidas. Génesis 50, por favor. Génesis 50, por favor. Ayúdeme, mujeres, por favor. Génesis 50. Versículo 15, por favor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y no dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dijeron: henos aquí porque por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, y a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Querido hermano, a veces Dios va a permitir heridas. A veces Dios va a permitir circunstancias que vengan a nuestra vida que no entendemos. Hijos nos van a lastimar sin entender por qué. Padres nos van a traicionar. Qué difícil es la traición de un padre. Qué difícil es aquellos hijos que no entienden por qué un padre y una madre los excluiría de su herencia, los excluiría de su relación y les dejaría saber a los demás de la familia: a fulano de tal no lo dejen venir al funeral, no lo dejen hablar, no lo dejen hacer nada en mi funeral. Qué difícil ha de ser cuando
tiene la familia una reunión especial, pero a propósito no nos invitan a nosotros y sabemos que fue a propósito. Qué difícil ha de ser cuando sabemos que alguien te saluda de cara a cara como si todo está bien, cuando tú sabes que momentos antes estaban mal hablando de ti. Qué difícil es cuando uno ha invertido, sacrificado, hablado horas y horas, dejando tiempo de su propia familia, dejando atrás y a un lado sus propios hijos, sus mismos momentos que cada familia merece tener, por tal de ayudar a alguien más en su problema. Y luego después esa misma persona se voltea y te lastima y decide que tú eres el malo. Qué difícil es cuando una esposa o un esposo se traicionan. El mundo se termina para ese hogar. Se va las ganas de vivir. El sueño se disipa. El hambre no viene. Y han pasado días. Qué difícil ha de ser para aquella madre que es mamá soltera, que se esfuerza, que trabaja, que se sacrifica, que ha aguantado la soledad, que ha soportado los menosprecios, las ofensas, las burlas de aquel que es el padre de los hijos, el abandono y la vergüenza de que quizás él anda con otras y ella se ha detenido fiel en los caminos de... Qué difícil ha de ser para esa madre que tanto ha sacrificado y luego sus hijos se le rebelan y luego sus hijos mal agradecidos la menosprecian también y la descartan y la menosprecian y la ignoran y no la valorean. Qué difícil ha de ser las llagas, las heridas, el dolor que siente desde adentro, que no sabe cómo respirar, no sabe ni siquiera cómo llorar, no sabe cuándo está contento, contenta, o cuándo está triste, no sabe cuándo sonreír o cuándo llorar, porque el dolor está tan profundo en los huesos de aquella persona que amábamos, que confiábamos, pero se aprovecharon y buscaron una oportunidad porque algo les ofendió, porque algo sucedió y vienen a lastimar y a herir sin pensar dos veces, buscando satisfacción, y después nos dejan meses y años tratando de recuperar nuestra vida espiritual, tratando de regresar a aquel gozo, tratando de recordar los motivos, el por qué estamos aquí, el por qué Dios nos quiere usar, agarrándonos de cualquier promesa, agarrándonos de cualquier inspiración, de cualquier canto, de cualquier predicación, por tal de recobrar la fuerza interior. Por esa herida me encuentro en hoyo y no sé por qué me tiraron aquí y no sabemos qué hacer. Mientras aquellos pareciera que desde lejos se ríen y les importa poco, y nos sentimos verdaderamente insignificantes. Cuando esos momentos vienen, quiero que piensen en Romanos capítulo 8, versículo 28. Un rompecabezas. Vienen en muchos diferentes pedazos para formar algo hermoso un día, algo que quisiéramos terminar y mirar, y algo que Dios quiere terminar. Cada pedazo en sí es irrelevante, no tiene significado cada uno por sí mismo. La verdad es que un poco frustrante al ver un pedazo que no tiene sentido en nuestra vida, algo que no planeamos, algo que no esperamos,
algo que no buscamos. Y Dios nos presenta ese pedazo, esa pieza que pareciera que nos interrumpe, nos estorba, que no lo queremos. Y sería más fácil descartar esa pieza y decir, no quiero esta pieza. Esta pieza no, es muy difícil esta pieza. Señor, no quiero esta pieza. Dásela a alguien más, Señor. Es muy difícil esta pieza. Pero Dios dice, es la pieza que yo quiero usar para bien en tu vida. Yo sé que no la entiendes ahorita. Yo sé que no sabes qué hacer con esa pieza ahorita. Y yo sé que te está rompiendo la cabeza esa pieza. Yo sé que es amarga esa pieza. Yo sé que es incómodo esa pieza. Pero es mi perfecta voluntad. Es mi plan para tu vida. No lo entiendes ahorita, pero yo estoy usando todas las piezas, todas las diferentes caídas, todos los fracasos, todas las penas, todas las lágrimas, todos los sentimientos, todas las caídas. Yo estoy usando los enemigos, los amigos, las buenas experiencias, las malas experiencias, los fraudes, las traiciones, las glorias, las victorias. Estoy usando todo porque quiero formar algo precioso en tu vida. Yo sé lo que hago, tú no lo entenderás, pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy el alfarero y tú el barro. Tú déjame yo trabajar en tu vida y acepta mi buena voluntad. Manos sugieres, me ayudan, por favor. Yo quisiera que usted se recordara de esta caída y que tomara esta pieza que en la parte de atrás puede escribir Romanos 8:28. Sencillo. Quiero que usted lo guarde, lo ponga en un lugar donde lo va a guardar por los años que vienen. Puede que usted lo tome y lo ponga en un tape, claro, en su Biblia. Esa pieza puede representar un hijo, puede representar una hija, puede representar la muerte de un ser querido, puede representar un pastor que amábamos, que cayó, puede representar un hermano que nos motivaba, que fue ejemplo y ahora ya no está en los caminos del Señor. Puede presentar un amigo, una amiga que antes nos ayudaba, antes comíamos juntos, teníamos dulce compañerismo y ahora ya no tienen y no quieren tener nada que ver con nosotros. Yo no sé qué representará este lugar. Y usted no va a saber jamás, escuche, de qué forma este pedazo. No le voy a dar los planos, no le voy a dar el resto de los pedazos. Nunca va a saber exactamente qué es lo que formaba este pedazo. Pero así lo quiere Dios. No que usted sepa y esté enterado y en control de todas las cosas. Que simplemente deje a Dios ser Dios en su vida. Ahora hay muchas piezas y yo no quiero que lo tiren al suelo. Y especialmente los niños. Si usted, padre, piensa que los niños nomás lo van a usar para tirarlo, mejor no le den un pedazo. Pero usted solamente si usted ha entendido este mensaje, yo le pido que agarre uno. Si no, simplemente rechace el pedazo. Yo no voy a saber, ni voy a investigar. Los quienes van a pasar y van a ofrecerle uno. Y si usted entendió el mensaje esta noche y alguna vez usted ha caído porque alguien más le hizo caer, tome el pedazo y ponga Romanos 8:28. Y cuando vengan las lágrimas y los momentos difíciles, que no sepa por qué y cómo, recuerde ese pedacito, diga: Señor, no entiendo por qué,
pero entiendo que tú tienes un plan. Hermanos fieles, van a tener que departirlo entre ustedes. ¿Por qué no lo dejo aquí? Y cada quien agarre un poquito y se va, por favor. A veces suceden cosas que tratamos de evitar, especialmente con nuestros hijos. Uno confía y espera en el Señor que Dios nos va a ayudar y nos va a librar a nuestros hijos de una desgracia, una vergüenza, un pecado, que no van a tener apetito del mundo, que no van a querer irse al mundo. Pero hay veces que Dios nos permite a algunos de nosotros tener esos pedazos. Yo recuerdo la historia que mi esposa me contó de una iglesia donde ella fue a enseñar apenas ayer. Donde el pastor tuvo un accidente viajando de Juárez a Estados Unidos. En una de esas ocasiones se les acabó la gasolina y tuvieron que caminar a un lugar para agarrar combustible y regresar para atrás, y agarró un ride en un semi y agarró gasolina y regresó, y cuando regresó se bajó del vehículo para cruzar la calle, para cruzar el expressway, donde los carros venían pasando rápidamente. El señor, ya avanzado de edad, corrió para poder pasar los carros, y un carro le alcanzó a pegar, no a él, sino el contenedor de gasolina, y en cuanto le pegó, explotó el tanque de gasolina. Y porque hubo una explosión, el pastor se encendió en fuego. Los hijos rápidamente salieron gritando del carro y fueron a tratar de tapar y apagar el fuego que consumía a su padre. Duró por así años quemado, batallando con su salud, hasta recientemente murió. Imagínese ver a su padre quemándose en fuego, siendo pastor. Sin duda alguna, esos hijos tendrían que haber preguntado: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Si mi papá es un siervo de Dios, si mi papá ha estado sirviendo a otros, mi papá dejó su vida atrás para servirte a ti, ¿por qué a él? ¿Por qué él? No, a veces entendemos por qué, pero a veces Dios nos permite ciertas piezas que un día, escúcheme por favor, escúcheme, un día, escúcheme, necesito su atención, un día sí vamos a entender. El doctor House cuenta la historia, y con esto termino. El doctor House cuenta la historia de que cuando era niño, él miraba a su mamá que se sentaba en el sofá y tejía todas las noches. Y él pasaba de niño y miraba hacia arriba y miraba que muchos hilos colgaban de lo que su mamá estaba haciendo. Y desde su punto de vista decía: qué terrible lo que estás haciendo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Y la mamá le decía: no te preocupes, todavía no he terminado. Y cada noche pasaba y miraba para arriba y más hilos colgando. Decía: mamá, ¿qué estás haciendo? Se ve más feo hoy que se miraba feo ayer. No te preocupes, Jackie Boy. Un día voy a terminar y vas a entender lo que estoy haciendo. Y así cada noche. Y entre más noches, más feo se miraba. Más desorden, más horrible, más confusión. Hasta que por fin llegó la noche que la mamá le dijo: Jackie Boy, ya terminé. ¿Por qué no te subes aquí arriba a mirar esto de mi perspectiva? Y se subió el pastor de esta iglesia por 42 años. Y miró lo que su mamá estaba haciendo. Algo tan hermoso, tan precioso, que desde su punto de vista era algo horrible. No lo entendía. Pensaba que mamá estaba perdiendo su tiempo y era una obra terrible. Pero cuando lo vio de la perspectiva de ella, entendió
lo hermoso que ella estaba haciendo. Querido hermano, un día vamos a llegar al cielo y vamos a entender todos los porqués. Vamos a entender todas las lágrimas. Vamos a entender todas las traiciones. Vamos a entender todas las lecciones. Y vamos a ver que Dios siempre tenía un plan hermoso en nuestras vidas. Todo ojos cerrados, nadie mirando, por favor. Señor, bendice esta invitación.